Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que metemos el bisturí en los Dallas Mavericks de Luka Doncic. Estoy grabando el miércoles por la tarde, un día bastante tranquilo, la verdad, un día bastante normal. Hemos grabado, por cierto, nuevo vídeo en Trasnochados, que llevábamos un par de semanas sin poder cuadrar bien horarios y hemos podido grabar un par de vídeos que estarán los próximos días. Así que, si no lo estáis, suscribiros a ese canal de YouTube porque subimos cositas interesantes siempre y cuando podemos cuadrar horarios, que ahí yo soy el primero que siempre lo tiene muy, pero que muy complicado. En fin, ya os digo, un día muy tranquilo. No ha habido mucha historia hoy. Trabajar, ir un ratito al gimnasio, preparar el podcast, es decir, mucha rutina, pero sí que os tengo que hacer actualizaciones de cómo van las cosas. Por ejemplo, para los que estéis preocupados, Raúl todavía no ha vuelto a entrenar, estuvo la semana pasada, no vino a los entrenamientos, ya no sé si lleva una semana solo sin venir. Y nada, bueno, es que es un tío muy gracioso. Nos ha dejado un par de interacciones por el grupo de WhatsApp del equipo muy graciosas, con uno de nuestro equipo que se ha ido a París, que estábamos gastando bromas de que si le iba a pedir matrimonio a su novia, y bueno, Raúl cayendo. Es que es un tipo muy gracioso, os caería genial si le conocieseis. Muy peculiar, muy suyo, muy vago, pero un tío muy grande. Raúl no ha vuelto, tampoco ha vuelto de momento mi tobillo. Me estuve probando en el entrenamiento del martes y no estoy al 100%, pero luego en el 5x5 sí que me vi mejor de lo que pensaba. De hecho, estaba el coordinador y le dije, creo que voy a probarme un poco en el 5x5, pero me temo que no voy a poder jugar. Y eso es malo porque no estoy preparado para el domingo. Pero luego me vi mejor de lo que pensaba. Y a ver qué pasa. Mañana viene un amigo fisio a casa a tratarme y a ver qué me cuenta, porque el domingo tenemos que estar a tope. Sobre todo estoy emocionado hoy porque cuando termine el episodio, cuando termine de grabar, son las 8:20 más o menos, me voy a ir a ver Dune 2. Y yo que soy muy friki tengo muchas ganas de verla porque la gente que me ha dado reviews de esta película solo se dividen en dos grupos. O aquellos a los que les ha encantado a nivel decir que es una película histórica en la ciencia ficción, o luego aquellos que dicen que eso es pasarse, que eso es demasiado, que la película no es un 10, pero que sí que le darían un 8,5, un 9 incluso a la película. Por lo tanto, pues uno va tranquilo, ¿no? Sabiendo que la mayoría de gente solo te está dando este tipo de reviews y encima si eres un buen friki y te gustan estas películas y este tipo de historias, pues sabes que lo vas a disfrutar. Que bueno, podemos hacer, no voy a hacer obviamente una review de Dune 2 porque no la he visto todavía, pero podemos hacerla el próximo día. Hoy toca hablar de otro tema. Nos toca hablar de uno de los nombres más importantes de toda la NBA. De una estrella que pilló a la Liga Norteamericana desprevenida. No se esperaban el huracán que iba a suponer el esloveno para todos ellos, empezando por la prensa. Siempre lo digo. Luka Doncic es una de las grandes estrellas de la liga hoy en día, uno de los rostros de la competición, sin ningún tipo de duda, para la próxima década, pero hay dudas con el entorno que le están dando los Dallas Mavericks, porque Luka es un jugador preparado para ganar ya. La cuestión es qué tipo de equipo tienen en Dallas y con qué armas afrontan los playoffs de 2024. Como os decía al inicio, hoy toca meter el bisturí al equipo tejano, hoy toca hablar de Luka Doncic y de los Dallas Mavericks. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Se habla mucho de Dallas Mavericks, con razón, porque es un equipo que genera mucho interés. Por supuesto por la presencia de Luka Doncic, me venía ahí algo raro en la garganta. Por supuesto por la presencia de Luka Doncic, que hace que haya mucha gente que le preste mucha atención a la franquicia tejana. Es completamente lógico y normal. La NBA es una liga de estrellas, se construye alrededor de que la gente quiera seguir a las estrellas y que quiera ver a determinados jugadores. Y Luka Doncic, por supuesto, es uno de los más grandes, de los más estéticos, de los más dominantes, de los que más implicaciones tiene para la defensa rival. Y todo eso hace, además de por los evidentes nexos que tiene sobre todo en España, con la afición del Real Madrid, sobre todo muchos aficionados del Real Madrid que luego siguen a Luka Doncic en la NBA, hace que el equipo tejano sea uno de los más comentados en todo el mundo. Por supuesto, muy seguido
en Estados Unidos por la presencia de Luka, pero es que también fuera a nivel internacional, Dallas es uno de los equipos más relevantes y de nuevo tiene todo el sentido del mundo. Luego también hay gente que se cansa de que se hable tanto de Dallas Mavericks, pero es que además tiene mucho sentido que se hable tanto de Dallas. Por ejemplo, si ponemos en una balanza Lakers y Dallas, se habla siempre, da igual quien esté, quien no esté, el momento del equipo, de los Lakers se habla absolutamente siempre. Se habla de los traspasos, de quién les interesa, de la lista de nombres, aunque luego no hagan ninguno. De Lakers siempre se habla porque Lakers siempre vende, incluso en un mal momento. Pero Dallas es diferente porque Dallas ahora mismo tiene la coyuntura de Luka Doncic. Y además, este momento de la temporada es idóneo para hablar de los Mavs porque, recordemos, hicieron cambios en el deadline y ahora estamos viendo, no sé si decir un nuevo equipo de Dallas, pero sí un equipo que ha reforzado su identidad desde el deadline, que han reforzado la identidad que ya venían cambiando desde la llegada de Kyrie Irving y que vimos, podemos decir, renovada a inicios de esta temporada. Y como digo, se habla mucho de Dallas, aunque es cierto que últimamente en The Hustle Podcast no habíamos hablado tanto de los Mavs. Sí, quizás algunas pinceladas en la sección de noticias o dejando comentarios sobre esos caramelos envenenados que definí en el deadline, los traspasos de PJ Washington y de Daniel Gafford. ¿Lo serán? ¿No lo serán? Solo el tiempo lo dirá. Gafford, desde luego, tiene pinta que no, por lo que está rindiendo, por lo que supone tener a Gafford y a Lively. Ahí yo sí que apuntaba, hombre, Gafford tiene menos pinta, PJ Washington sí que tiene más papeletas. Y ahí, por ejemplo, también hemos hablado del motivo detrás del traspaso de Grant Williams, no únicamente deportivo. De hecho, luego tenemos una historia, de nuevo en la sección de noticias, que nos viene perfecto para hilar con todo esto. El caso es que hemos tenido rachas recientes un poco contradictorias de estos Dallas Mavericks. Momentos en los que te alucina esta nueva configuración que tienen y momentos que han tenido absolutamente terribles, absolutamente terribles. Podemos decir que es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor, que eso les pasa a bastantes equipos. Pero claro, ¿cuántos equipos tienen una superestrella como Luka Doncic? Ya hay muy poquitos, muy poquitos. De hecho, grabando hoy en Trasnochados, porque decíamos, oye, ¿cuántos jugadores de nivel MVP hay en la NBA actual? Y yo comentaba que para mí esta temporada rindiendo a nivel de MVP de verdad, o digamos, no tanto de verdad porque eso suena demasiado exagerado, pero o los jugadores a los que más señalo con rendimiento de MVP fuera de, por supuesto, Joel Embiid, son 5 jugadores y dejo fuera a Jason Tatum. Son Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo, he dicho que iba a dejar fuera a Joel Embiid, entonces son 4. Los cuatro de siempre. Y si dejamos fuera a Joel Embiid, pues lógicamente son esos 4. Si le metemos, son esos 5. Pero es que a Tatum incluso no le meto en esa consideración de ultra mega estrella sobre la que gira tu equipo y sobre el que construyes tu equipo y que está rindiendo a nivel MVP. Es el mejor jugador del mejor equipo y por lo tanto debe estar en la conversación, pero no alcanza el nivel de las otras estrellas. Y aquí nos podemos meter en un debate muy amplio y que la verdad no viene al caso hoy, pero está relacionado con Luka, porque de Luka se habla mucho para el MVP, del tema de, oye, claro, pero si tengo mejores compañeros, hago menos números. Bueno, yo también comentaba la estadística de potenciales asistencias de Luka Doncic, que es el tercer jugador de la liga que más asistencias potenciales reparte. Y luego, además, si miras los jugadores de Dallas que más tiros realizan por partido tras pase de Luka Doncic, nos encontramos, por supuesto, en Kyrie Irving, que estaba en un 45 o 46%, creo recordar, pero es que el segundo jugador ya era Tim Hardaway Jr. y estaba en unos malos registros. Derek Lively, por ejemplo, muy bien, más de un 70% en tiros de campo. Daniel Gafford también le estamos viendo con un gran rendimiento, pero luego estaba muy arriba en la lista también Derrick Jones Jr., que, ojo, está tirando mejor de lo que se podía esperar. Pero desde luego, hombre, tú esperas que Luka Doncic tenga mejores acompañantes a los que soltarle la pelota. Y ahí es cierto que a lo mejor va a soltar más la pelota, va a tirar menos, pero si sus compañeros meten más canastas, él también suma más asistencias. Por lo tanto, también depende del perfil de jugador que seas, lo de tener mejores o peores compañeros de cara a tener más o menos estadísticas. El caso es que, como os decía, hemos visto que Dallas mantiene esa necesidad de tener a un Luka Doncic sobresaliente, eso no ha cambiado,
Y también vemos una defensa que es horrorosa, pero horrorosa, por tramos y partidos enteros. Y partidos enteros incluso, llega la defensa de Dallas a ser absolutamente desesperante. Y también hemos visto cambios en la rotación. Es interesante lo que va a pasar, y es que, claro, yo estoy grabando este episodio, lo he hecho a propósito también, antes del partido entre Dallas y Golden State de esta madrugada. Yo el resultado no lo conozco, y es cierto que puede variar, y de hecho variará las estadísticas que voy a decir a continuación, pero tampoco de una forma tan salvaje. Porque de hecho, desde el deadline, Dallas está con un récord de 5-5, es decir, 50% a mitad de tabla en la NBA. Contra los Warriors inclinarán la balanza. Y tenemos estadísticas que sacar de este tramo, de esta primera muestra con PJ Washington y Gafford en el equipo, y también noticias importantes como la recuperación de Dante Exum. Y es que, como os digo, en este tramo, Dallas es el tercer mejor ataque de toda la NBA. Generan más de 121 puntos por cada 100 posesiones. Evidentemente, este es un dato espectacular. Para ellos, donde no pueden estar tan orgullosos es en la defensa. 29º. Tan solo Utah Jazz aparece con un peor registro defensivo que Dallas, que si os decía que están anotando 121,1 puntos por cada 100 posesiones en ataque, en defensa están recibiendo 121,1 puntos por cada 100 posesiones. Y de hecho lo que vemos es que el quinteto de más minutos desde entonces, formado por Luka Doncic, Kyrie Irving, Josh Green, PJ Washington y Derek Lively, encaja 126,6 puntos por cada 100 posesiones, es decir, peor registro que el que tienen a nivel colectivo. Y el registro que tienen a nivel colectivo ya es el segundo peor de toda la NBA. Por lo tanto, evidentemente, en defensa las cosas no están yendo bien. Sí, hay momentos en los que se ven detalles muy interesantes, pero a nivel general, de hecho, están yendo muy mal las cosas. También, al igual que os digo ese dato defensivo, el quinteto que os acabo de mencionar anota más de 132 puntos por cada 100 posesiones para compensar lo malos que son en defensa. Hay datos positivos y datos negativos con estos Dallas Mavericks, y además hay sensaciones que tú ves los datos y coinciden con lo que estás viendo y otras que no. A nivel defensivo yo sí que creo, o por lo menos no te transmite, hay noches que sí que te transmite esa sensación de ser un equipo realmente malo, quizás no tan malo como lo que se está viendo porque, como os digo, otras noches sí que les hemos visto rendir o dejar detalles muy interesantes de también un equipo que tiene que aprender a funcionar con nuevos nombres, porque si lo pensamos, hace 3-4 años, Dallas consiguió un rendimiento defensivo muy alto, es cierto que con jugadores como Dorian Finney-Smith o Reggie Bullock realizando un gran trabajo, y hombre, ahora es cierto que te vendría bien un alero más potable en defensa en la rotación, fuera de Derrick Jones Jr., que quizás ahí sea su jugador más interesante, pero con PJ Washington, Derek Lively y Daniel Gafford tienes armas interesantes en el 4-5 para construir la defensa. Es cierto que luego Luka y Kyrie fuera condicionan mucho, que se va a necesitar a un Luka Doncic entregado en defensa. Le estamos viendo mejor este año, ayuda mucho en el rebote a un equipo que tiene problemas en el rebote, pero sí que la defensa... Quiero pensar que por un lado pueden conseguir lo de hace unos años y conseguir que el equipo, teniendo ahora nombres mejores en defensa o nombres que pueden aportar más de lo que tenían entonces a nivel de nombres, ojo, luego la defensa son muchas cosas, los Mavs necesitan mucho trabajo de comunicación, de rotaciones, no sé si de aprender a jugar entre ellos, no sé si es una cuestión de tiempo o de si evidentemente falta calidad en la rotación a nivel defensivo. Como os digo, datos positivos tenemos, por ejemplo, que es el segundo mejor equipo en cuidado del balón, tan solo pierden un 11% de sus posesiones. Son cuartos en porcentaje de tiro efectivo. Solo Lakers, Denver y Boston están tirando mejor que ellos en este tramo, y además es el octavo equipo en ritmo, en posesiones por partido. Y aquí es cierto que creo que Daniel Gafford y PJ Washington vienen a reforzar la identidad del equipo. Este cambio que os decía que han hecho, yo tenía dudas de, oye, ¿cómo van a jugar con Luka y Kyrie juntos? Que Luka y Kyrie son dos jugadores que van a ritmos diferentes. Luka juega mucho más despacio, con un ritmo mucho más controlado,
Y Kyrie prefiere ritmos mucho más acelerados. Es cierto que Kyrie no es el Irving de hace unos años, no es un jugador tan alocado, no es un jugador tan frenético. Ha madurado, al igual que van pasando los años, ha madurado en su juego, pero es que al final necesitaban un punto de encuentro. Y lo han encontrado más hacia el ritmo de Kyrie Irving. Lo han encontrado más hacia unos Mavericks que juegan mucho más rápido que el año pasado. También por ahí buscando aumentar los tiros, terminar los partidos con muchos tiros lanzados, con muchos triples lanzados y tratar de herirte con su ataque, que es la gran baza de este equipo. Datos negativos también los tenemos, pero tenemos por ejemplo uno que me parecía interesante y que quería poner en valor, y es que Dallas aparece como último clasificado en la estadística de porcentaje de canastas asistidas. Es decir, de todas las canastas que hemos metido, ¿cuántas vienen de asistencia? Son últimos. Ya si para empezar tienes a uno de los líderes ofensivos de la temporada, como es Luka Doncic, que la gran mayoría de sus canastas son sin asistencia, pues ahí evidentemente estás sumando una barbaridad de puntos que vienen sin asistir. Pero aún así este dato no lo considero tan relevante porque, primero para empezar, porque tienen un ataque muy eficiente a pesar de este dato. Por lo tanto, esto ya te indica que el ataque de Dallas es capaz de ser de un rendimiento salvaje sin conseguir un porcentaje muy elevado de asistencias, de hecho teniendo el más bajo de toda la NBA. Sí que me parece más destacado el tema de los problemas en el rebote. Son 24º en porcentaje de rebote ofensivo. Esto, bueno, es cierto que podría ser una opción para que sacasen más segundas posesiones, pero entre que realmente los que atacan el rebote ofensivo son pocos jugadores, algún exterior especialista que puede capturar a alguno y luego ya sobre todo Gafford y Lively, creo que tiene sentido. Dallas al final es un equipo que tiene un porcentaje de tiro bastante alto, es de los que más acierta y luego pues dejan a su pivot para intentar de capturar rebotes ofensivos. No me parece tan preocupante como el hecho de que en rebote defensivo sí que están a mitad de tabla, son 14º en porcentaje de rebote ofensivo concedido al rival. ¿Por qué me parece más preocupante? Porque con determinados quintetos, contra determinados emparejamientos, Dallas sí que puede sufrir por aquí. No deberían sufrir una sangría exagerada, pero en playoffs, con menos ritmo, con más defensa, con más intensidad, creo que sí que pueden tener problemas si no encuentran alineaciones que les den un extra de tamaño, de rebote, de esfuerzo, y a lo mejor si haces eso, estás descuidando o estás fastidiando la parte ofensiva del quinteto. Y luego, por último, bueno, es la última estadística. Luego tengo un dato que creo que también apunta un poco a esa parte de que Dallas todavía no está preparado como un equipo candidato. Son 29º en porcentaje de tiro efectivo del rival, que está lanzando un 57% de acierto contra los Mavericks. Y lo cierto es que esto también se corresponde con lo que vemos. Muchos de los partidos de Dallas son encuentros de anotación muy alta, de ritmo muy alto, y lo cierto es que ahí se mueven bien, se sienten cómodos en ese tipo de escenarios y buscan mucho aprovechar los tramos o de mejor defensa de los propios Dallas Mavericks, que sí que tienen quintetos y tienen momentos en los que defienden muy bien, o machacar al rival cuando el rival tiene un cuarto en el que no es capaz de aguantar el ritmo anotador de los Mavericks, que es cierto que ellos sí que pueden mantener una anotación alta durante casi todo el partido, tienen esa capacidad. Luego también otros en los que si Luka no mete y luego los triples no entran, Dallas se convierte en un agujero ofensivo, un agujero negro en ataque, pero por norma general aguantan muy bien el ritmo. El dato que sí que tengo es que tienen un récord de 21-5 contra equipos por debajo del 50% de victorias y un récord de 16-23 contra equipos por encima del 50% de victorias. Como os digo, creo que esto nos viene a decir un poquito el tipo de equipo que es Dallas. La rotación que tienen para playoffs, con todos sanos, es de Luka, Kyrie, Derrick Jones Jr., PJ Washington y Daniel Gafford de inicio. Yo pensaba que Dereck Lively iba a seguir de titular, pero después de la derrota fea contra Indiana Pacers, una derrota reciente, me he estado viendo los últimos partidos de Dallas enteros. Ahí hay un cambio de rotación. Jason Kidd
mueve un par de piezas y, como os digo, ahora tenemos a Derrick Jones Jr. y Gafford de nuevo como titulares y creo que tiene sentido. Desde el banquillo, 3 principales suplentes: Josh Green, Dante Exum y Dereck Lively. No menciono a Tim Hardaway Jr. porque ha perdido minutos y peso en la rotación. De hecho, detrás de Green, Exum y Lively encontramos a los otros 2 jugadores que completan esa rotación principal de 10 hombres, pero que estos 2 últimos son los que menos vienen jugando últimamente: Maxi Kleber y Tim Hardaway Jr. Como os digo, Hardaway ha perdido importancia, está promediando, no llega de hecho a los 21 minutos por partido desde el deadline y también ha perdido en lanzamientos. Es el 4º jugador en tiros por partido y ha caído por debajo de PJ Washington en lanzamientos de media por noche. Por comentar detalles que me están gustando de este equipo, hay uno que me gusta especialmente, de un jugador al que han echado de menos, bastante más a lo mejor de lo que sería sano para este equipo, pero que te indica los perfiles que requieren al lado de Luka y de Kyrie. Y es que me gusta mucho que utilicen la fórmula de Luka, Irving y Dante Exum para cerrar partidos. De hecho, estos 3 jugadores, junto a Derrick Jones Jr. como 4 y Dereck Lively, tienen una muestra muy positiva a lo largo de la temporada, cuando Lively ha estado, que también ha tenido lesiones, sobre todo cuando Exum ha estado, que él sí que se ha perdido bastantes partidos, y ahora tienes la alternativa de poder meter a PJ Washington en el 4 y, por supuesto, Gafford o Lively en el 5, más la alternativa de Maxi Kleber, aunque últimamente se están inclinando más por ponerle en el 4 y no quieren depender tanto de ver al alemán en el 5. Como os digo, Exum sí que me parece un jugador clave para los playoffs de Dallas, sobre todo si Josh Green y Hardaway no dan soluciones. Comentaba Jason Kidd que quieren tener calma con los minutos de Exum y no cargarle demasiado antes de los playoffs. ¿Qué me preocupa del equipo de Dallas de cara a la postemporada? Lo primero, los jugadores que pueden estar en cancha fuera de Luka y de Kyrie. Gafford y Lively, con el rookie podemos tener dudas de si como novato no rinde igual, pero está rindiendo muy bien en temporada regular. Y como os digo, están menos dispuestos a usar a Kleber en el 5. Por lo tanto, aquí lo mismo vemos a Gafford siendo el pívot principal y algún día vemos a Lively con bastantes menos minutos. Quién sabe si algún día se da incluso un reparto de más de 30 a 18 o vemos a repartos similares. Exum, como os decía, bien, nos fiamos de él. PJ Washington es atlético, es más largo de lo que parece, es un jugador largo, no es un jugador especialmente alto, rota bien en defensa, pero le falta potencia, le falta fuerza en defensa. Y luego está lanzando un 32% en triples, que ya dijimos teníamos que vigilar el acierto de PJ Washington. De momento no está dando como tirador lo que se esperaba y es un jugador que ha ocupado la posición de tercer máximo lanzador de triples por detrás de Luka y de Kyrie. Josh Green y Tim Hardaway Jr. Pues vamos a ver Green cómo se comporta en ataque. Este año le vemos mejor, pero claro, si le pones de 3 con Luka y con Kyrie va a defender a jugadores bastante más altos, entonces tenemos que ver exactamente qué minutos juega y contra quién. Y Hardaway Jr. que ya le están dando menos minutos, por lo tanto, si sale y no da soluciones en ataque, lo mismo le vemos recibiendo más banquillazos de lo que nos esperamos, porque cerramos con Derrick Jones Jr. y Maxi Kleber, que es cierto que dices, oye, son jugadores menos importantes, ¿no? Son jugadores que tienen que jugar menos. Kleber es cierto que sí que parece que va a jugar menos este año con toda la competencia que tiene, pero por otro lado lo piensas y dices, oye, es que Kleber les ha dado siempre seguridad, es un jugador al que suelen recurrir en momentos determinados, y Derrick Jones Jr. es el alero más potente que tienen, a nivel defensivo puede hacer un muy buen trabajo, sobre todo en 1 contra 1, y si le ponen de 4 incluso defendiendo en bloqueos directos, y luego además, como os decía antes, está tirando bastante mejor de lo que podíamos esperar. Creo que tengo por aquí abierta la estadística todavía, pero sí la tengo por aquí. Desde el deadline está en un 45% en triples. Entonces, oye, la verdad que de momento Derrick Jones Jr. dando una sorpresa. ¿Seguirán sus minutos limitados en playoffs? Lo mismo nos sorprenden. El segundo punto que quiero vigilar con estos Mavericks para playoffs es cómo van a defender los rivales el pick and roll de Luka Doncic, porque tenemos el gran ejemplo de Boston Celtics,
que para evitar que Luka te destroce en el pick and roll y que o pueda ir él a canasta o que le suelte la pelota, le ponga el alley-oop a Lively o a Gafford, lo que hacen es, te ponen un alero sobre Derek Lively para poder hacer el switch, poder hacer el cambio y que según se haga el bloqueo, un defensor salga a parar a Luka Doncic, y luego lo que haces es poner a Porzingis en las ayudas, que le pones con el peor tirador de Dallas y ya está, y solucionas. Y así le haces un destrozo al ataque del pick and roll de Dallas. También de nuevo con el personal que tiene Boston, que puede ser el mejor de la liga a nivel defensivo. Quiero vigilar cómo defienden el pick and roll de Luka y si los rivales se guardan ases bajo la manga. Y por último, enfrentarse a alternativas de pivots menos tradicionales. Lo digo entre comillas, lo he hecho así las comillas con las manos, porque claro, ¿qué es ahora mismo un pívot poco tradicional? En este debate de la evolución del baloncesto ya uno no sabe lo que es moderno y lo que no es moderno, y lo que es lo normal del baloncesto y lo que no lo es. Pero si queremos mirar a alternativas de pivots más tradicionales, sí que estamos viendo que por supuesto Lively y Gafford funcionan, pero tenemos que comprobarles contra alineaciones de small ball de 5 jugadores que tiren. Y ahí el gran ejemplo en el oeste es Phoenix, que yo creo jugarán bastante con Royce O'Neal en el 4 y Durant en el 5. Pero ojo, cuidado, porque ahora ha aparecido la alternativa de ball. Thaddeus Young ni está jugando. Quiero verles contra una small ball de 5 tiradores. Luego, un small ball, pero en el que el 5 no tira, como es el duelo ante los Warriors esta noche, me parece muy interesante. Pero seguro que si eres Steve Kerr, te guardas algún arma bajo la manga para un potencial enfrentamiento de playoffs. Claro que también vas sin Stephen Curry y además te estás jugando tu posición en el play-in, por lo tanto tampoco te puedes guardar demasiado. Y por último, rivales en los que el 5 tiene presencia, tiene tamaño, pero además te abre la cancha con un tiro exterior fiable. Y aquí tenemos sobre todo a Holmgren y a Oklahoma y Jokic y Denver, pero esto ya sabemos que es un emparejamiento mortal para toda la NBA. El gran aliciente de ver a Dallas y de creer en ellos es, por supuesto, esa pareja que forman Luka Doncic y Kyrie Irving. Y podemos pensar en, oye, ¿cómo lo hará Jason Kidd, un entrenador que tiene mala prensa, que recibe críticas, una buena parte de ellas con bastantes argumentos, pero ojo, que también toma y ha tomado buenas decisiones? Tenemos que fijarnos, por supuesto, en la competencia del play-in para Dallas, porque y tras el play-in, por supuesto, porque ves que en ese play-in del oeste se encuentran, cuando grabo, Lakers, Warriors y Kings junto a Dallas. Es brutal la competencia y, sinceramente, de estos 4 equipos, veo a 3 que perfectamente, si me dicen, oye, han perdido en el play-in, me lo creo, y si dicen, oye, han llegado a finales de conferencia, me lo creo. Porque imaginad, Dallas Mavericks gana en el play-in, termine en la posición en la que termine, juega playoffs y se cruza contra Oklahoma City Thunder. Por lo que sea, Holmgren no consigue hacerles tanto daño, no les hace tanto daño como podemos esperar, y donde sí sufre mucho Oklahoma es por dentro, que ya lo vimos en uno de los enfrentamientos de temporada regular, y vemos una potencia muy superior en el equipo de Dallas. Un ritmo brutal de Luka, y los Mavs llegan a segunda ronda habiéndose cargado a uno de los favoritos del oeste. Luego en segunda ronda llegan calientes, llegan con ritmo y tienen un emparejamiento, por ejemplo, contra unos Clippers que vienen con un Kawhi Leonard tocado, que de hecho está sufriendo ahora de nuevo espasmos en la espalda. Oye, ¿por qué no? Pueden alcanzar las finales de conferencia oeste. También las alcanzó un año el equipo de Damian Lillard en Portland. Pero ¿tiene Dallas las hechuras de un candidato? No. Es un equipo muy interesante de seguir, pero la realidad es que siguen en formación. Y, sobre todo, ni mucho menos le ofrecen a Luka Doncic lo que necesita para competir por el anillo en los playoffs de 2024. Hoy es jueves y eso en The Hustle Podcast significa que tenemos la sección de noticias. Nos metemos de lleno y de hecho si decía, oye, no hablamos de Dallas mucho en este podcast. Bueno, pues las 2 primeras hoy relacionadas con Dallas Mavericks. Vamos a hablar del entrenador que pudo tener Luka Doncic,
pero que nunca tuvo. Y es que existe mucha crítica hacia Jason Kidd, el entrenador de Luka Doncic en Dallas Mavericks. Yo comparto una buena parte de esas críticas, y recordemos que Kidd fue la elección de la franquicia después de la salida de Rick Carlisle, que es uno de los mejores técnicos, digamos, desde la parte táctica, desde la parte de construir una forma de jugar y de lo que llaman allí las X y las O's, ¿no? Es decir, coger la pizarra y decirle al equipo cómo tienen que jugar y tomar decisiones también a lo largo de una serie de playoffs. Bien, pues Jason Kidd fue el elegido, es decir, pasar de un genio táctico como Rick Carlisle, con el que chocó de frente Luka Doncic, a un perfil como Kidd, que es más un entrenador de jugadores, un entrenador de estrellas, con el que tiene muy buena relación Luka Doncic. Pero había otro candidato en su día. Hablamos de Jamahl Mosley. Cuando grabo, Mosley tiene 45 años y llegó a la NBA como entrenador de desarrollo de jugadores a los 28 en Denver Nuggets. Allí pasó unos años, después se unió como asistente ya en el banquillo de entrenadores de Cleveland Cavaliers y llegó a Dallas en 2014 con 36 años. Allí pasó bastante tiempo, hasta que en julio de 2021 fichó como entrenador de Orlando Magic después de tener bastantes entrevistas para varios puestos como entrenador jefe. Y de hecho, si lo miráis, Jason Kidd comenzó como entrenador jefe de Dallas Mavericks en la 2021-2022 y Jamahl Mosley comenzó con Orlando Magic en la 2021-2022. Un entrenador que además contaba con el apoyo de Luka Doncic, que incluso le mandó una felicitación de forma pública por Twitter cuando Mosley consiguió el trabajo de Orlando. Y se supone que era uno de los, o incluso el ojito derecho de Luka Doncic entre los asistentes de Dallas. Pues bien, después de 2 temporadas y media de trabajo en Orlando, la tercera todavía está en marcha, claro, ha pasado el equipo de los Magic de un 27% de triunfos en la primera temporada con Mosley a 41% en la segunda, y ahora están en un 57% de triunfos. Van a ir a playoffs con muy buena pinta. Además, sobre todo de un excelente trabajo defensivo y un desarrollo de jóvenes que desde luego va por buen camino. Tiene Orlando uno de los núcleos jóvenes más destacados de toda la liga. Hablábamos, por ejemplo, el otro día de Jalen Suggs, de cómo va añadiendo cositas en ataque para complementar el monstruo que es en defensa. Y es uno de los múltiples ejemplos que hay en este equipo, o de cómo ha sacado rédito de muchos jugadores, entre ellos Mo Wagner o Goga Bitadze. Por lo tanto, hay que destacar el trabajo de Mosley, fuera de que Banchero o Franz Wagner estén creciendo como referencias en esta liga. Pues bien, Mosley ha renovado, se ha conocido esta misma semana, ha renovado por 4 años como entrenador de Orlando Magic, atándose por contrato hasta la 2027-2028. Falta por saber cómo funcionará en playoffs, pero desde luego un entrenador muy interesante que tuvo Dallas en su seno y al que dejaron marchar, aunque Luka Doncic veía con buenos ojos su posición, y que ahora brilla con Orlando Magic, mientras que Jason Kidd pues genera bastantes dudas entre los seguidores de la franquicia. Y relacionado con esto tenemos una maravilla de historia. Una historia de trash talking hacia Luka Doncic, o un intento de trash talking. Lo ha contado Michael Finley, que, todos los seguidores de Dallas conocen de sobra a Finley y que ahora está como ejecutivo en la directiva de los Mavericks. Pues bien, contaba esta historia el otro día en un podcast, en un programa de radio. Un día en un entrenamiento, un jugador de nuestro equipo, no diré su nombre, pero era Grant Williams, lo que desató las risas de los periodistas con los que estaba, era Grant Williams, decidió que quería meterse bajo la piel de Luka. Creyó que Luka no estaba preparado para entrenar ese día. Así que, para resumir la historia, estaban jugando y Grant Williams se puso a insultar a Luka por toda la cancha. Hasta que llegó un momento en el que Luka dijo, vale, y te diré lo que pasó. Luka se fue a una racha de 26-6 él solo. Puedes preguntarle a cualquiera de los que estaba allí. No estoy exagerando. Fue una racha, un parcial de 26-6 él solo. Lo mostró todo, hizo de todo. Triples, al poste, bombas, asistencias, todo por sí mismo. Más allá de la anécdota y de las risas y de lo impresionante que es Luka Doncic, esta historia sí que nos viene a contar un poco, pues oye, por dónde pueden ir los tiros en esa
actitud, en esa conducta de Grant Williams que, unido a un juego que fue decreciendo en cuanto a rendimiento, provocó que Luka y Kyrie dijesen, oye, no nos está molando mucho la personalidad de este tío, y en parte Dallas pagó de más en el traspaso de Grant Williams por PJ Washington, no solo por quitarse a un jugador que no estaba dando el rendimiento que esperaban y que había salido del quinteto titular, sino que no estaba congeniando a nivel iba a decir de carisma, pero es a nivel de actitud con las estrellas del equipo. Y ahora traigo un dato que el otro día me voló la cabeza, pero que realmente tiene todo el sentido del mundo. Y es que los equipos de LeBron James han traspasado un total de 23 primeras rondas a lo largo de toda su carrera. Es en general muy raro ver a una primera ronda elegida por un equipo en el que está LeBron James. Y aquí tenemos este dato, y es que entre Cleveland, Miami y Lakers son un total de 23 primeras rondas traspasadas en toda la carrera de LeBron James, según ha contado ESPN. En la primera etapa de Cleveland Cavaliers tenemos a 3 primeras rondas, 3 jugadores que fueron elegidos en primera ronda y que jugaron junto a LeBron James. Tenemos a Luke Jackson, a Shannon Brown y a J.J. Hickson. En la etapa de Miami, en esos 4 años, no hubo primeras rondas elegidas que jugasen al lado de LeBron James, tampoco lo hubo en la segunda etapa en Cleveland, y ahora ya en la etapa de los Lakers hemos tenido a Jalen Hood Schifino, que es la única primera ronda elegida y que ha jugado al lado de LeBron James, que ya os digo, para un año que han elegido una primera ronda, ya podrían haber elegido a Jaime Hackett Jr., pero no. El caso es que entre 2008 y 2023, entre J.J. Hickson y Jalen Hood Schifino, son 15 años sin que LeBron James jugase con una primera ronda elegida por su equipo. Y lo cierto es que tiene sentido si lo piensas, porque claro, los equipos de LeBron James, quitando esa primera etapa en Cleveland, que vaya qué casualidad, es justo la única en la que no consiguió el éxito colectivo, es donde más primeras rondas jugó a su lado. Y Luke Jackson, J.J. Hickson y Shannon Brown quizás no son buenos ejemplos de haber gastado una ronda que podrías haber utilizado meses antes en un traspaso para reforzar el equipo alrededor de LeBron James. La de Luke Jackson es en 2005, es la primera y es un poco la que más se puede salvar. Las siguientes ya tienen difícil resolución. J.J. Hickson al principio parecía un jugador más interesante, pero luego se desinfló muy rápido. El caso es que vi el dato, me pareció muy interesante, quería compartirlo con vosotros, pero claro, por otro lado dices, oye, ¿realmente es tanto? Entendiendo el contexto, entendiendo que es un jugador que es en modo ganar ya. Bueno, habría que compararlo, por ejemplo, con otras estrellas que hayan estado tanto tiempo en equipos ganadores, que hayan estado dispuestas a mover esas primeras rondas porque sabían que tenían la opción de ganar o por lo menos competir por el anillo. Me parece un tema interesante que podemos guardar para otro día. Me podéis decir, oye, pues me ha gustado este tema, hazte un día un episodio comparando cómo han trabajado con las primeras rondas de distintas estrellas a lo largo de este siglo, que al final es cuando vamos a poder medir mejor todo el tema de las primeras rondas. Y creo que tenemos ya la última noticia, que es la lesión de Karl Anthony Towns y que compromete a uno de los mejores equipos de toda la NBA. Y es que al final Minnesota, aunque pueda sonar algo extraño y hasta hace unos meses nos hubiese incluso volado la cabeza, Minnesota es uno de los mejores equipos de la NBA y un equipo al que hay que tener en cuenta, por supuesto, de cara a playoffs. ¿Qué ocurre? Las malas noticias llegan con la lesión de Towns. Y es que este 12 de marzo, aunque ya sabíamos que había lesión, este 12 de marzo los Wolves han anunciado que Towns ha pasado por quirófano. Necesitaba una cirugía por ese desgarro del menisco de la rodilla izquierda. En un mes le harán pruebas en 4 semanas, es decir, sobre el 12-13 de abril, más o menos, y esperan que regrese pronto en los playoffs. Pero claro, ¿qué es regresar pronto en playoffs? Y cuando vuelvas, esta lesión te va a permitir volver al 100% en el primer partido, después de más de un mes de baja, incluso un mes y medio sin jugar al baloncesto, vas a poder volver y mostrar una gran versión desde el minuto 1. Bueno, son temas muy importantes y que tienen un gran calado para Minnesota, porque aunque los Wolves sean el equipo de Anthony Edwards en ataque y de Rudy Gobert en defensa y en la pintura, el jugador que más se ha adaptado, que más se ha sacrificado para que estos Wolves funcionen,
es Karl Anthony Towns. También en parte porque recordemos que hasta hace no muchos meses se venía hablando y debatiendo de que el próximo All-Star en salir traspasado iba a ser Towns, que era insostenible lo de los 3 postes cobrando tanto, sobre todo Towns y Gobert, más Naz Reid desde el banquillo, me estaba liando con Mas y Naz Reid desde el banquillo, son 3 salarios muy importantes y se estaba hablando ya de un potencial traspaso de Towns, incluso relacionándole con Nueva York. Pero lo cierto es que Cat ha sabido adaptarse, decir, vale, por un lado, no soy la estrella, no soy el número 1, no soy el líder de un proyecto que esperaban en Minnesota cuando me eligieron en el draft con la primera posición, pero si alguien tiene que dar un paso al lado, perder ocasiones en la pintura, perder situaciones que hasta ahora a mí me gustaban, perder importancia, ego y jerarquía en el equipo para que esto funcione mejor, ese tenía que ser Towns, tanto por el bien de Minnesota como por el suyo, ojo. Y también es cierto que ahí, pues hombre, el ser uno de los mejores pivots tiradores de toda la historia, él se considera el mejor, yo no sé si le voy a poner tan arriba, pero desde luego es uno de los mejores pivots tiradores de toda la historia, aquí no hay debate, ya podemos definir dónde se encuentra, le ha permitido adaptarse a un rol donde es muy importante para el éxito de los Timberwolves. Pues bien, esta lesión llega además en un año que es clave para Minnesota y para él en concreto. Y claro, la pregunta es, oye, ¿y no va a estar en playoffs Karl Anthony Towns por lesión? Sería un golpe muy duro, por supuesto, muy duro. Y debo decir que quizá peor para él que para Mini, porque es cierto que el equipo cuenta con la alternativa de Reid, que es un jugador muy interesante, y por qué no jugar small ball con aleros 3&D que tienen mucho tamaño. Perderías parte de tu encanto como equipo, ¿no? Que es tener esa presencia, pero digamos que puedes tratar de parchearlo, y hombre, si tenemos que coger de las 3 estrellas de Minnesota, Edwards, Gobert y Towns, y quitar una, desde luego creo que todo el mundo, incluidos los entrenadores de Minnesota, marcarían a Cat. En fin. Es cierto que además les cuestan ocasiones, tienen problemas con el ataque en el clutch, con el ataque en los últimos cuartos, y ahí la anotación de Towns es clave. Es clave cuando hacen ataques poco fluidos y que dependen del 1 contra 1. Tanto cuando hacen acciones, por ejemplo, de Spanish entre Gobert y Towns, que vemos acciones muy interesantes, como simplemente teniéndole en el perímetro para lanzar, que ahí de nuevo es uno de los mejores. En fin, otra semana más que pasa de la NBA, otro episodio que quiero hacer corto y que me es imposible, y de aquí me voy pitando porque voy a llegar muy justito para ver Dune 2. Mientras tanto, a disfrutar de la NBA, y vosotros ya sabéis que nos vemos aquí el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.